Jóvenes. Bien, empezamos. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Aquí hay para corregir el tema, ¿ya? Tema 5. Los derechos humanos, escúchenme bien, como ustedes tienen conocimiento, es algo propio del ser humano. Para que los derechos humanos tengan vigencia en todos los países, ha tenido que ocurrir muchos hechos, muchos acontecimientos. ¿Y por qué se dice Declaración Universal de los Derechos Humanos? Porque es justamente los derechos que adquiere toda persona. Estamos hablando acá de niños, jóvenes, adultos, los ancianos, hombres, mujeres. ¿Ya? Es ahí, Declaración Universal sobre los derechos a nivel mundial. ¿Quién tiene la potestad? La Asamblea General de las Naciones Unidas, donde participan diferentes representantes del mundo, donde consolidan, establecen y definen aportes en bien de los derechos de la persona. ¿Ya? Pero se dice Declaración Universal, universal porque rige en todos los países del mundo. ¿Por qué son importantes? Porque esto permite que los seres humanos, lugares donde vayan, lugares donde estén, escúchenme bien, tengan la potestad, tengan la facultad así como lo escuchan. ¿De qué? De actuar en base a la ley. Nadie puede ser despojado, nadie puede ser vulnerado de sus derechos, nadie. Todos somos iguales ante la ley. Por eso es que los derechos humanos son importantes. Pero sí dice importancia de los derechos humanos. Los derechos humanos, escúchenme bien, uno, antes que nazca, de la fecundación ya tenemos derecho. Perdemos la vida, o sea, muertos, seguimos teniendo derechos. Imagínense que una persona haya sido asesinada. Surge un juicio. A la persona que le han quitado la vida, su familia va a defender de qué falleció. Busca el culpable. Ese culpable va a tener que defenderse. No, yo no lo hice. Murió por de un paro cardíaco, pero ya fue enterrado. ¿Qué hace? Piden acá un levantamiento del cadáver. Los peritos del caso, tanto judiciales como policiales, intervienen. ¿A qué? A buscar las razones, el por qué perdió la vida. O sea, se esclarecen los hechos de pasta después de muerto. ¿Y eso a qué se debe? El derecho que tiene toda persona, desde antes de nacer hasta después de muerto. Muchos juicios han ocurrido así. Muchos, por ejemplo, están presos. Exhuman el cadáver, hacen el peritaje y sale de qué falleció. Y la persona de repente que fue acusada o sentenciada, pero fue inocente, adquiere su libertad. Y ahí la importancia de los derechos humanos. Característica, como lo dije en un principio, universales, irrenunciables, permanentes, interdependientes, progresivos. ¿Por qué son universales? La característica ya se las mencioné. Todos podemos tener, escuchen bien, todos podemos tener un derecho a una religión, derecho a una raza, derecho a una idea. Tú puedes ir con tu religión a cualquier parte del mundo y se tienen que respetar. ¿Por qué? Porque la Declaración Universal de los Derechos Humanos te lo permite, te faculta actuar así. ¿No? Tú puedes tener tu color de tu piel o una raza y tú no puedes ser discriminado. Tú puedes ser aceptado. ¿Qué te prevalece esto? Los derechos universales. Tú puedes tener, por ejemplo, un idioma acá en el Perú, Estados Unidos, en Colombia, en cualquier otra parte del mundo, que faculta expresar, relacionarte, comunicarte, ¿no? A través de tu idioma, de tu lengua. O sea, te prevalece ese derecho universal a donde tú vayas. ¿Listo? Irrenunciable. Todo derecho es como le dije en principio. Los derechos, desde antes que nazca ya tú lo tienes. Acá nadie puede decir, no, que tú... Un momentito. Los derechos no pueden ser irrenunciables. Nadie puede decir, ¿sabes qué? Porque tú cambias de sexo, ya no tienes derecho. No. Porque tú eres un anciano y no tienes familia, ya no tienes derecho. No, jamás. Al contrario. Hoy en día, escúchenme bien, hoy en día todos tenemos
los derechos propios. A nadie se le puede decir renuncia a tu derecho, quitarle su derecho. O sea, son intransferibles. Por el hecho de que tú cambies raza, o perdón, cambies sexo, ya pierdes tu derecho. No, no son intransferibles. Son propios. Los tenemos nosotros. Permanentes. O sea, los derechos se vienen dando a través del tiempo. Los derechos no tienen caducidad. Derecho de niño, lo tienes. Puedes tener un derecho joven, lo tienes. Adulto, lo tienes. Anciano, también lo tienes. O sea, son permanentes. Hasta cierta edad tenemos un derecho. Derecho del niño, del joven o del adolescente. Así es, del adulto. Nosotros llamamos la tercera edad. Hombre o mujer, o sea, son permanentes. Los derechos no tienen por qué decir te dura un mes, te dura un año, o solamente en la etapa de la niña. No, no, no. Los derechos son permanentes. Interdependientes. Estos derechos, del momento que tú naces, tú lo traes. Por ejemplo, hay un derecho que tú naces. ¿Me están escuchando? Sí, profesor. Sí, profesor. Quiero hacer una Sí, pregunta. profesor. Quiero hacer una pregunta. Cuando el ser humano nace, o sea, el niño, voy a preguntar acá tengo los nombres, voy a preguntar, ¿cuál es ese primer derecho que le asiste al niño? Voy a preguntar. El niño nace. ¿Cuál es el primer derecho que ese niño se le tiene que atender? Le corresponde. Voy a preguntar, acá está Ay, a mí. Jaime, Nayeli, Camargo, Curé, Morón Vázquez, está Jocelyn, David Luna, Torres, Acharay, Aybar. ¿De repente alguien no he mencionado? Pregunta. Curé. Curé, Sí, bro. dame, Sí. dame un número. Del 1 al 6, 7, 8, 9. Del 1 al 9. 6. 6. Luna. Luna. Sí, dígame. Ya, ¿cuál es ese derecho que cuando recién llega el ser humano al mundo, cuál es ese primer derecho que le asiste, le corresponde y todo tiene que atenderse? Tiene que corresponderle, perdón, a ese derecho a ese niño. ¿Cuál es ese primer derecho? El niño nace. A la vida. Ya el niño nació. Entonces, derecho a la alimentación o a la vestimenta. Uno, dime uno, ¿cuál es el primer derecho? Uno. De los dos también. También, lo que me he dicho correcto, pero hay uno que es primero que el otro. A la comida, alimentación. Claro. El niño cuando nace, llora, o si no lo hacen llorar. El médico, su palmadita lo hace llorar. ¿Para qué? Para que ejercite sus pulmones. El llanto es el primer lenguaje, es la primera expresión del niño. Y el niño, para que no llore, se lo llevan al pecho. O sea, para que amamante, se queda calladito. Miren, es el primer derecho que al niño se le asiste. Seguidamente ya viene, ¿no? La vestimenta. Después viene la salud. Después viene el hogar, ¿no es cierto? La vivienda. Y así es. Miren cómo es la vida. ¿Sí? Seguimos. Progresivos. Los derechos, escúchenme bien, los derechos se pueden dar en el 2010, 2011, se pueden dar en el año 1940, en el 2021, 2022, o sea, son progresivos. Para que surjan, para que se plasmen, o sea, para que se consoliden los derechos o se empiece a crear nuevos derechos, tienen que ocurrir hechos o sucesos progresivos. De repente, a ver, antes las mujeres no votaban, no tenían derecho. Las mujeres no tenían DNI. O sea, a través del tiempo ya se han sublevado, ¿no? Han hecho movilizaciones, han habido muertes, reclamos, protestas. Y miren, ya sacaron su DNI. Después que sacaron su DNI, se le reconoció como derecho a una identidad. Después, ¿qué pasó? La mujer comenzó a ingresar al campo social, a la sociedad, a los cargos públicos, lo que nunca ejercía. Hoy en día, mujeres presidentes, ministras, congresistas, presidentes regionales, alcaldesas, autoridades. Ajá, miren cómo van surgiendo los derechos.
Por ejemplo, a un niño lo violaban, lo mataban, no pasaba nada. Los congresistas agarraron proyecto de ley, entró al Congreso, lo debatieron, lo aprobaron, fue al Poder Legislativo, presidente, lo firmó, listo. El derecho a la vida. El derecho, escuchen bien, a la integridad física, psicológica del niño. No sé si recuerdan la pasada, donde, por ejemplo, un alumno antes, 30, 40, 50, en esos años, la educación entraba con sangre. Niño que no sabía, profesor que lo castigaba. Llegaba a la casa, el papá le daba otra propina. O sea, la educación era así. La educación entraba con rigidez, con el castigo. Pero hoy en día, miren, ya eso se abolió, eso ya se eliminó. Ahora el niño ya tiene el derecho a aprender así. Pero escúchenme bien, el niño tiene derecho a aprender, pero ese derecho a un trato psicológico, a un trato físico, a un trato moral. El profesor no puede hacerle la voz a un alumno. Físicamente, si lo trata mal, peor todavía. Son derechos que se han adquirido. O sea, a través del tiempo, o sea, son progresivos. Y así se van a ir creando más derechos. Es en cuanto a la educación. Puede surgir más derechos de repente en la carrera pública. De repente en los profesionales. De repente en el sector agrario. De repente en las fuerzas policiales. Por ejemplo, hoy en día, mire, la fuerza policial está al frente de esta pandemia. Son los primeros que están. ¿Cuántos han fallecido? Los médicos. Muchos de ellos han perdido la vida, han dejado familias huérfanas. ¿Y qué están reclamando ellos? ¿Derecho a qué? Por ejemplo, el médico dice, ya, yo salí al frente, perdí la vida, ya está muerto. Pues. Quedó la señora. Vete, la señora falleció, quedaron los hijos. Y la familia de ese médico dice, el médico salió al frente, luchó por las vidas de muchas personas. ¿No creen que ese médico que perdió debe tener algún derecho, que se le reconozca algún derecho? Claro. Ajá. Derecho, por ejemplo, a una indemnización a su familia. Que no siga perdiendo, por ejemplo, la educación, la alimentación. O de repente uno de ellos se le da el estudio de medicina y tome parte, ¿no?, del sector médico otra vez. O sea, son derechos que se pueden ir adquiriendo a través del tiempo. Por eso dice progresivo. Pero para esto tienen que ocurrir hechos, sucesos. ¿Me entienden? Entonces, miren, los derechos humanos es un tema muy importante. Y sobre todo en administración, cuando un trabajador ingresa a trabajar en una empresa, en una industria, en una fábrica, siempre tiene que firmar un contrato. Escúcheme bien. Y allá hay derechos laborales. Que los muchos se reconocen, otros no. Otros van a juicio. ¿A cuántos trabajadores no han despedido de su trabajo? Sin liquidación. O sea, sin jubilación. Ha trabajado, pues, 4 o 5 años, ¿no? Y porque presumiblemente se le descubrió que hurtaba o robaba, así para que se le despidió sin ningún tipo de goce ni beneficio. Derechos laborales. Eso no puede ser. Entonces, ese señor, su seguro, ¿quién le va a pagar? Que entre a un juicio, que entre a un proceso, puede ser, pero que se le quiten los derechos laborales, como por ejemplo a un seguro, ¿no? O ir a otra empresa, o que le indemnice su tiempo de trabajo. Puede ser. O sea, tienen que ocurrir hechos, escuchen bien, para que esto se cristalice, o sea, los derechos. En una empresa, ¿cuántos casos no han pasado? ¿Cuántos casos? Bien, entonces la tarea para la próxima clase, Puré. Sí. ¿Me escuchan todos? Es solamente... Sí, profesor. Muy bien. Tengo 9 alumnos. Repito, Tony Jaime, Camargo, Curé, Morón, Jocelyn, Morón, es la misma, ¿no? Sí, Morón Vázquez y Jocelyn la misma, sí. David Luna, Torres, Acharay, Aybar. Que Neti recién me ingresa, ya puede ser por la señal, también hay que considerarlo. Neti Rodríguez. Para Profesor, la próxima, no entraba. Ya, no hay problema, no hay problema. Para la próxima clase, antes de empezar, cada uno me va a tener un derecho que haya adquirido una persona, sea un niño, un joven, un adulto, un anciano, un derecho. Por ejemplo, yo digo, a ver, Curé, ¿qué derecho me ha leído usted? Profesor, yo leí el derecho de un niño
¿Qué pasó? Bueno, que un niño fue, en un caso, ¿no? Golpeado, fue empujado de una escalera de una institución educativa en el año 2019 y ocurrió lo siguiente, no se le reconoció ningún derecho de atención médica. ¿Y qué derecho estaba boliviándose ahí? Derecho a la salud, derecho a la seguridad, derecho a la protección. Así quiero que me comenten. ¿Me entendieron? Ejemplos de casos que sucedieron. Exacto. Ah, pero que me mencionen el derecho ahí. Me mencionen el derecho ahí. ¿Qué derecho? Con todo y fecha, profesor. No tanto con Y la fecha. fecha. Puede ser también. Si es con precisión, mucho mejor. Ya, para la próxima clase. Ya, A manera así, yo voy preguntando, me va a decir, profesor, mire, este es mi caso. Listo. ¿Quién sigue? Voy colocando la nota. Voy colocando la nota. ¿Listo? Sí, profesor. Bien. Cualquier consulta. Ah, eso quería recalcar. Cualquier consulta con el delegado, por favor. Curé es el encargado de hacerme llegar de repente algún inconveniente, algún percance, por intermedio del delegado que me está apoyando. Curé, por favor. Ya, con él. Cualquier coordinación, cualquier inconveniente. Yo de inmediato me pongo a recaudo. Próxima clase, jóvenes, no se olviden. Curé expone el primer grupo. Son solamente 2 grupos, ¿sí? Sí, profesor. Ya, el próximo grupo, ¿qué hace? Está con su tema ahí a la mano. Yo lo voy a sacar copia, yo lo voy a tener también a la mano. Si son 4 o 5 integrantes, yo llamo lista de los 5 integrantes y digo, por ejemplo, a ver, el alumno tal, sí, ¿qué me ha leído usted? Tal cosa, le hago una pregunta. ¿Me entiende? Yo voy a escoger quién lo va a preguntar. Y los integrantes del grupo pueden participar, pueden responder también la pregunta. Así de sencillo. ¿Listo? Sí, profesor. Listo. Así quedamos, jóvenes. Muy bien, las disculpas del caso por los inconvenientes. Buenas noches y cuídense mucho. Igualmente. Ya, cuídense, nos vemos, ya. Hasta Buenas noches. luego, profesor. Hasta luego, hasta luego. Nos vemos, nos vemos. Chao, chao.